El Partido de la Liberación Dominicana vive un proceso importante de renovación y de organización de todos sus cuadros. Nosotros hoy tenemos el placer de recibir uno de sus más antiguos miembros del comité político. Está aquí con nosotros don Radamés Segura, quien también es enlace de Santo Domingo Norte. ¿Cómo se siente, don Radamés? Bien, muy bien, muy encantado de estar aquí en las mañanas del 56. Así es. Me acompaña también Juana Batista aquí en el set. Así es, David, Juana. Tenemos también por allí a Felipe y a Yenairi. Heuri. O Heuri. Usted es un hombre de buena memoria. Y ya vemos que se aprendió los nombres de casi todo el set. ¿Cómo comienza esa carrera política que construye el Radamés Segura, que en su momento fue presidenciable y que miembro del comité político por mucho tiempo y además un estratega fino de la política dominicana? Bien, bueno, nosotros somos hechura de el presidente Juan Bosch, de nuestro líder y guía, el profesor Juan Bosch. En el Congreso del año 1983, él nos llevó a varios al Comité Central en su cuota, ¿verdad? Ahí estuvo el compañero Danilo Medina, estuvo el compañero Leonel Fernández, estuve yo y una cantidad significativa de compañeros del Comité Central que descollaron mucho también en la política. Entonces, de ahí en adelante, pues nosotros comenzamos a hacer un trabajo. Yo fui el fundador de la Secretaría de Asuntos Profesionales del PLD y primer titular de esa secretaría. Y luego llegué al comité político en el año 1998, cuando el huracán George. O sea, en esa ocasión nosotros, producto de la recuperación en un tiempo verdaderamente récord del sistema eléctrico nacional, pues tuvimos una gran cantidad de reconocimientos a nivel del Congreso Nacional, a nivel de todos los ayuntamientos, de todas las universidades, y entonces en esa ocasión hubo un cambio en el comité político y yo fui inscrito ahí, y entonces de 135 miembros del comité central, que era lo que votaban en aquel entonces, yo saqué 132 votos por el huracán George. Bueno, y después de eso he estado involucrado en la parte política, dirigiendo, por ejemplo, congresos. Dirigí el 6º Congreso junto con Guido Medina, 6º Congreso profesor Juan Bosch en el año 2001. Dirigí también en la Comisión Nacional Electoral en el año 2006. Luego en el año 2010 también dirigí la Comisión Electoral, incluso las negociaciones con el Partido Reformista y el Bloque Progresista. Bien, entonces estaba ejerciendo en 2 ocasiones la administración de la CDE y también la Refinería Dominicana de Petróleo. Y el 8 de enero del año 2009, el presidente Leonel Fernández, en aquel entonces, invitó a su casa a 6 dirigentes: el compañero Danilo Medina, el compañero Jaime David, el compañero Franklin Almeida, el compañero Francisco Javier García, el compañero José Tomás Pérez y a mí. Y nos dijo: bueno, ustedes son los precandidatos del PLD para las elecciones del año 2012, ya yo no vuelvo a aspirar en el año 2012, y entonces yo voy a servir de árbitro para que ustedes sean los precandidatos. Entonces, a partir de esa fecha, yo comencé a ser un precandidato oficial del PLD. Y bueno, vimos que eso no era completamente cierto, porque concomitantemente con eso de que nosotros estábamos trabajando como precandidatos, pues también por otro lado el presidente Fernández junto con otras personas pues estaba haciendo diligencias para modificar la Constitución del año 2010 e incluir también una nueva reelección. Así es. Con aquel pacto de las corbatas azules con el Miguel Vargas Maldonado, entre otros, y se quedó, digamos que no pudo ir, pero sí quedó habilitado para ir después. Sí. Entonces, evidentemente, en esa ocasión no pudimos
continuar el caso de Leonel, aunque sí nosotros fuimos precandidatos. O sea, porque ya nos habíamos lanzado. Entonces competimos en ese caso con el compañero Danilo Medina, con el compañero José Tomás, con el compañero Francisco Domínguez Brito. Y bueno, Danilo ganó. Ganó ampliamente Danilo. Estaba prácticamente designado para ganar. Y en el 2014 nosotros volvimos entonces a la competencia. Hay que decir que en esas elecciones usted fue el segundo más votado. Así fue. Sí. Fuimos a la competencia nuevamente, entonces ahí estaba el compañero Francisco Javier, que no se había lanzado antes. Estaba también el compañero Reinaldo Pared, sí, que estaba balbuceando ahí. Y luego ahí también ocurrió el hecho de que Danilo no podía reelegirse, porque la Constitución se lo impedía, pero se iba a modificar la Constitución para que él optara por la reelección, y la gente que nos estaba apoyando, que tenía, digamos, inclinaciones hacia el presidente Danilo Medina, nos dijo, bueno, ya no podemos seguir porque nos ordenaron recogernos. Sí. Y vi también que Francisco Javier y los demás, y Temístocle Montaje también, que estaba en eso, hicieron un acto también para apoyar a Danilo, y yo, bueno, déjame hacer otro acto también para apoyarlo. Entonces esa campaña, digamos, quedó a mitad de camino. Ahí se hizo un gran trabajo en esa ocasión, porque, por ejemplo, nosotros el día 3 de agosto hicimos un acto enorme en el gran salón del Dominican Fiesta, donde cuando nosotros publicábamos muchas veces que con Félix Montán, que teníamos actos a casa llena, la gente no lo creía, decía, bueno, pero ven acá, ¿cómo Radamés va a tener si él no tiene dinero, ni es funcionario del gobierno? Va a hacer tantos actos a casa llena. Bueno, pues lo demostramos en ese acto en el gran salón del Hotel Dominican Fiesta. Pero ya en septiembre del 2014, pues se veía ya que la cosa comenzaba a declinar, los recursos comenzaban a escasear porque la gente nos estaba ayudando, estaba mirando hacia el presidente Danilo Medina, y bueno, no hubo más remedio que terminar. Ahora también yo participé en, digamos, en lo que hizo el presidente Danilo Medina con 6 de nosotros. Sí. Incluso parte de las reuniones se hacían en mi casa. Y ahí hubo un método, digamos, de preselección con encuesta. El compañero Gonzalo Castillo nos ganó la encuesta, y de ahí entonces nosotros pasamos a apoyarle. O sea, hubo 2 que se retiraron, ustedes saben, el compañero Reinaldo Pared, el compañero Carlos Amarante Pared, pero los que quedamos ahí, Navarro, Temístocle y yo, pasamos entonces a apoyar a Gonzalo. ¿Era Gonzalo el mejor candidato que tenía el PLD en ese entonces? Bueno, en política hay algo que a mí me ha dado hasta el día de hoy buen resultado. La política depende de coyunturas y de circunstancias. Llegar a la presidencia de la República no es fácil, porque no se trata de que usted tenga condiciones para, digamos, desde el punto de vista de una formación técnica, una formación académica, una experiencia política, cierta prudencia, sino que hay correlaciones de fuerza. Hay situaciones que se dan y realmente uno se queda completamente asombrado. Yo he tratado dentro del PLD de encabezar un sector dentro de el sector que encabezaba el presidente Leonel Fernández y el sector que encabeza el presidente Danilo Medina. Entre esas 2 corrientes grandes, pues yo había surgido como, y tú lo sabes, como la tercera fuerza política. Así es. Pero no es fácil en partidos que tienen una vocación, digamos, presidencialista, y que está, digamos, el asistencialismo económico, para no decir otra cosa, digamos, remontar frente a 2 personas que hayan ocupado el solio presidencial en 3 ocasiones, como el caso de Leonel, y Danilo ya en 2 ocasiones. Entonces, ¿qué se impone en esas situaciones? Bueno, se impone una correlación de fuerza. Sin entrar en conjetura de si Gonzalo era el más apropiado o era el menos apropiado. Eso
se decidió. En el libro del profeta Malaquías hay un pasaje muy importante que habla de el amor de Dios y la elección. No sé si ustedes han leído, son lectores de la Biblia, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese pasaje, el pueblo de Israel se encontraba mal y estaba renegando prácticamente de Dios, porque, bueno, como que Dios no lo estaba atendiendo. Y el profeta Malaquías, o sea, recibió un llamado de Dios para que se dirigiera al pueblo de Israel. Entonces la primera expresión que él dijo es: Dios los ama. Entonces el pueblo contestó: ¿en qué se demuestra que Dios nos ama? Porque, bueno, lo que hemos visto ha sido algo malo. Entonces el profeta le dijo en nombre del Señor: ¿no eran acaso hermanos Esaú y Jacob? Y sin embargo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Quemé sus montes, sus grandes pinos, sus cedros, y eché sus pertenencias a las aves del desierto. Lo que quiere decir que aunque ellos no percibían directamente el amor de Dios a través de algunas acciones y algunos hechos que produjeron, sí estaba ahí expresado. Sí, y lo que quiere decir también que ellos, el presidente Medina tenía varios hermanos, hijos, y él hizo una elección libre. Había que escoger. Había que escoger. Así es. Entonces uno de ellos hizo el papel de Jacob, que fue el caso de Gonzalo, y los otros tuvieron que hacer el papel de Esaú. Entonces Danilo viene siendo Malaquías o Dios. El profeta. Profesor, porque el ingeniero Radamés Segura, además de ser ingeniero electromecánico, también fue profesor de la UAS. Por Mucho tiempo, sí. Sí, por más de 20 años. Y también pues dirigió el Instituto de Energía de la UAS. Así es, Juana, pero tiene buena memoria. Para el 1990 pues fue el director de la CDE. Así que es una persona de vasta experiencia, de vastos conocimientos, y me gustaría saber cómo usted evalúa en estos momentos el PLD en Santo Domingo Norte. Bien, lo veo despertando, ¿verdad?, de una situación de dificultades. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte, al igual que en todo el país, pues el PLD sufrió la derrota de perder la presidencia de la República, ¿verdad? Pero había ganado la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte, el Partido de la Liberación Dominicana. Eso servía incluso de consuelo aquí en Santo Domingo Norte frente a la derrota electoral, tanto a nivel del Congreso como a nivel de la presidencia de la República, es decir, la derrota del 5 de julio. Ahora, el PLD se vio después, hace unos meses, en la triste situación de que había también perdido ya en el ejercicio la alcaldía del Distrito Nacional. Y eso produce un trauma, porque, por ejemplo, los compañeros del partido, nosotros teníamos 20 años en el poder, los compañeros se habían acostumbrado al trabajo, a vivir del empleo y de las ayudas y una serie de cuestiones más. Y en este caso, el ayuntamiento del municipio de Santo Domingo Norte es un ayuntamiento grande, es un municipio enorme, y los compañeros, muchos estaban, vamos a decir así, ganándose su vida como empleados allí, ¿verdad? Entonces, este asunto de la alcaldía resultó ser inicialmente un trauma, porque también era un acto de transfugismo que se estaba dando desde el punto de vista político, que uno puede decir, bueno, aquí hay actuaciones que pudieran ser legales, pero no son legítimas, porque esa candidatura la había tenido el Partido de la Liberación Dominicana y el alcalde había sido votado
por los electores a nombre del Partido de la Liberación Dominicana. Lo mismo ocurrió con la diputada Dulce Rojas. Exactamente. Entonces, ahí, frente a toda esa situación, pérdida del poder, pérdida de la alcaldía, merma de los diputados, etcétera, el partido aquí ha estado enfrentando una situación especialmente difícil. Pero yo he notado, tenemos poco tiempo aquí, pero he notado que ha habido un cambio favorable en el partido. Y ese cambio favorable, pues, nos ha llevado incluso a nosotros a hacer una actividad el pasado viernes 3 de septiembre, que está catalogada entre las mejores actividades que hemos hecho post-electorales. Yo he consultado, o sea, me han llamado dirigentes del partido de diferentes lugares que han tenido la oportunidad de ver por la televisión las actividades, ese tipo de actos, y me han hablado ahí tenemos imágenes de la densidad, y han hablado de la organización. Entonces, evidentemente, en esa actividad ha dado una demostración rotunda de que el Partido de la Liberación Dominicana aquí en el municipio de Santo Domingo Norte se está mostrando como un partido fuerte, un partido bien fortalecido. Yo quisiera también pedirles a ustedes que me permitan hacer una mención aquí de los miembros del Comité Central del partido, de los regidores, ¿verdad?, y de los directores o los coordinadores de bloque aquí en el municipio. Hay algunos nombres que no me los sé de memoria, por eso lo he anotado aquí porque siempre se le olvida a uno a alguien. Sí, después es complicado. Pero entonces después se queda complicado. Si ustedes están de acuerdo, yo tiene la voy nuencia, a hacer claro. esa. No es mi costumbre, pero. ¿Pero quién está hablando ahí? Es un líder, de verdad, aquí en el municipio. Bien, vamos a hablar de los miembros del Comité Central. Así es. Los miembros del Comité Central están encabezados por la compañera Ledy Vázquez, que es la presidenta del municipio de Santo Domingo Norte. Es una de las compañeras del partido que yo le llamo compañeras emblemáticas del Partido de la Liberación Dominicana, que ha hecho una carrera política muy exitosa y que yo le auguro un gran futuro dentro del Partido de la Liberación Dominicana, no solamente aquí en el municipio de Santo Domingo Norte, sino también a nivel del país, porque en verdad lo merece. Sin que estemos hablando de orden alfabético, yo voy a ir mencionando los nombres, y no quiero que se pueda pensar en el orden de importancia, ¿verdad? Sí. A ella tengo que mencionarla porque es la presidenta de primero, así es. Y luego de segundo lugar al compañero Luis Santana, que es vicepresidente de este municipio. La compañera Andrea de la Cruz, que es la directora o la secretaria de organización, el compañero Johnny Thomas, que es el secretario de Asuntos Electorales, compañero René Polanco, ex alcalde del municipio de Santo Domingo Norte y uno de los principales puntales, líderes en esta comunidad, el compañero Sócrates Pérez, la compañera Judy Santana, el compañero José Contreras, el compañero Marco Ferrera, la compañera Raquel Hernández, el compañero Cirilo de los Santos, la compañera Olimpia Rodríguez, el compañero Antonio Santo Rodríguez, sí, el compañero Alfonso Mercado, el compañero Leandro González, el compañero David Betermí, el compañero Ignacio Martínez, el compañero Ramón Martínez, luego la compañera Sujei Santos, el compañero Juan Brito, la compañera Altagracia Bautista, el compañero Ramón Soto, el compañero Modesto González, el compañero Ramón Rodríguez, la compañera, queridísima compañera Damari Vázquez, diputada también al Congreso Nacional, el compañero Emanuel Morales, diputado al Congreso Nacional, al igual que la compañera
que es el compañero Sócrates Pérez, y el compañero José Mendoza, el compañero José García. Ahí están los 28 miembros del comité central. Una interesante mezcla de gente tradicionales en el Partido de la Liberación Dominicana y de muchachos nuevos. Pero nosotros tenemos en el consejo a Heuri de Paula y a Felipe Valdés, quienes que también quieren conversar con usted. Si me permite un segundito, que me falta mencionar a los regidores. En el municipio hay 6 regidores y en el distrito municipal de La Victoria tenemos 2 regidores. Los regidores del municipio son Carlos Pérez, Santana Mansueta, Leonardo Aquino, José Miguel Brown, Luis Castro y Ramón Martínez, alias El Chiquito, ¿verdad? Y en La Victoria está está José Mercedes y está también, yo creo que Pedro Brito. Pedro Brito Lazaete, y a José Mercedes le dicen Jeffrey. Bueno, entonces están ellos ahí. Están mencionados. Y están mencionados. Mencionaré de paso también a los coordinadores de bloques de intermedio. Hay 7 bloques de intermedio. Está el bloque de los Marco Adón, que es coordinado por Diógenes Nina. Está el bloque de los Pedro Enrique Ureña por Erasmo Lozano, coordinado por Erasmo Lozano. El bloque de Eugenio María de Hostos por Juan Martínez, está coordinado. El bloque de los Jaime Vargas está coordinado por Juan Manuel Ramírez. Mi tocayo Radamés Mato está coordinando el bloque de los Diomedes Rambalde. El compañero Rafael Jiménez está coordinando el bloque de los Germán Corniel. Y el compañero Leonidas Suero está coordinando el bloque de los Francisca Martínez en Guaricano. Y ahí, bueno, ahí están las principales autoridades. En ese evento que hicimos el viernes, estaban prácticamente todos. Se hicieron presentes y fue un acto, digamos, a la altura del PLD en grande, de los actos que el PLD en grande ha venido dando demostraciones, ¿verdad? Entonces, me siento muy contento, muy satisfecho del avance que va teniendo el partido aquí en el municipio de Santo Domingo Norte. Creo que atrás han quedado los traumas de la derrota del 5 de julio en la parte presidencial y digamos congresual. Porque aquí PLD ganó en todos los niveles. Y la parte del transfugismo a nivel municipal. Bueno, adelante, equipo. Ingeniero, un placer tenerlo por aquí. Nosotros no debemos desaprovechar la oportunidad, porque hay un tema ahora mismo que es prioritario por encima de todo, inclusive de los 12 puntos que trató el presidente Luis Abinader, de lo referente a la seguridad ciudadana. Hay una ola de atracos. El ministro de Interior y Policía dijo que él no tenía presupuesto para controlar la obra de atraco. Y recientemente ya el presidente, cuando uno tenía una esperanza, se refirió al tema y dijo que era un asunto a 2 años para resolver eso. Ustedes como comité político en el PLD, ¿no les preocupa la situación? Claro, estamos sumamente preocupados y estamos urgiendo al gobierno a que tome medidas. Lo que hemos visto, y es una lástima porque uno lo que desea es el bien del pueblo dominicano, es que las actuales autoridades encabezadas por el presidente Luis Abinader pues no están haciendo el trabajo, entendemos nosotros, para el que el pueblo los eligió. Así, si uno lo ve en todos los órdenes, se da cuenta de que como que no hay un gobierno cohesionado, sino un amasijo de intereses que, digamos, circulan alrededor del gobierno. Entonces, es como una orquesta que tiene un director, pero que la mayor parte de los músicos están desentonando, y entonces no se entiende si se trata de una sinfonía, si se trata, digamos,
de una ópera, si se trata de un vals o algo así, porque realmente no se puede distinguir qué es lo que quieren tocar o cuál es el ritmo que quieren llevar. El presidente Abinader, por ejemplo, se presenta diariamente, algo insólito, ¿verdad? Diariamente en visitas, haciendo promesas de que vamos a invertir tanto aquí, tanto para allá, tanto por el otro lado, pero que entonces el dinero no aparece, ni las inversiones se hacen. Elaborando, preparando gabinetes, gabinete A, gabinete B, gabinete C, una cosa increíble, y comisiones para estudio de algo que ya está sumamente estudiado. Entonces, evidentemente, cuando uno mira hacia, por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía, las propuestas que está haciendo el ministro de Interior y Policía son propuestas ya que se han utilizado aquí en otros gobiernos, incluso en los gobiernos del PLD. Barrio seguro, esto por aquí, esto por allí. El asunto del desarme de la población. Bueno, pero es que esas cosas, los delincuentes, la gente que está atacando, tiene su trabajo claro. Lo de ellos es atacar. Lo de ellos es hacer atracos, maltratar gente o lo que sea. Quien no lo tiene claro es el gobierno. Porque el gobierno comienza a hablar de, supuestamente en Cristo Rey, de un gran triunfo, por unas cuantas armas que se consiguieron ahí, que se decomisaron, ¿verdad? Una cuanta chilena. Pero se vio ahí que rápidamente los delincuentes se trasladaron de ahí a San Jerónimo, se trasladaron de ahí a San Carlos, se trasladaron de ahí a Guachupita, a Gualey, aquí mismo a Santo Domingo Norte. Es decir, no hay una sistematización sobre la mejoría de la seguridad ciudadana. La gente siente pánico aquí de salir a la calle. La gente no quiere continuar con esto porque nadie está seguro aquí en el país. Y ya la propia Iglesia Católica comienza incluso a hacer esos reclamos hasta delante del propio presidente de la República. Entonces nosotros consideramos, sin menoscabo de querer hacerle daño a nadie, de que en verdad no hay un plan de seguridad ciudadana de parte del gobierno. Lo que hay son cuestiones que a veces hay personas que se lo encuentran hasta risibles, de situaciones que ya lucen pintorescas, que se han visto aquí en el país y que se han experimentado. Hay como algo increíble en torno a los gobiernos que ha tenido la oposición. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el PRM es hecho de PRDistas. Ellos mismos dicen que más de un 90% del PRM es PRD, ¿verdad? Como se le podía haber llamado inicialmente el PRD de Hipólito. El PRD se divide y una parte funda el PRM y la otra se queda con las siglas del PRD. Dos líderes, Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía. Ahora, si ese 90% o más del PRM lo vemos también, que es PRDista, lo vemos en su historia, vemos que el gobierno del presidente Antonio Guzmán, 78-82, es un gobierno que sucumbió al final, ¿verdad?, con algo muy penoso que no vamos a mencionar aquí. Luego el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, 82-86, también sucumbió con algo penoso. Entonces puede decir que esos dos gobiernos del PRD fueron gobiernos extremadamente traumáticos. Y bueno, y al final viene el gobierno del presidente Hipólito Mejía y también sucumbe con algo completamente traumático. Es como que está asignado ese partido para realmente tener mucha suerte como oposición, pero mala suerte en el gobierno. Entonces parece como si el papel del PRD o el PRM estuviera asignado más como oposición que como gobierno. Y la conclusión a la que se llega es que el PRM no sabe gobernar. Hasta ahora
se puede decir que no ha sabido gobernar, para no ir a ser absolutos, ¿verdad? Porque hay mucho tiempo para cambiar ciertas cosas. Pero en este caso, todo lo que usted maneja, todo lo que usted ve, pues todo está inconcluso, está en brumas, indefinido, como este caso de la seguridad ciudadana, que es un caso capital. Si puede hablar como el caso de la economía, como el caso también de la atención a los más necesitados, de la política social del gobierno. Se ve que no anda nada bien. El asunto de la agropecuaria, el manejo de la peste porcina africana, el manejo, digamos, de la escasez de los pollos y de los precios de los alimentos de primera necesidad. Es decir, que son situaciones que yo diría que el presidente Abinader debería preocuparse mucho más de eso y no de estar haciendo anuncios todos los días. E incluso a él se le ve en los anuncios que hace el gobierno normalmente, él es el que es la voz de los anuncios. Algo insólito en un presidente de la República. No están pillando los locutores. Yo no sé, pero él tiene mucho personal, digamos, de comunicación, sobre todo locutores brillantes, ¿verdad? Preparados, pero parece que las voces de esa gente como que no le agradan a él o algo así, porque él mismo es la voz de los anuncios. Y los presidentes no se manejan de esa forma, el presidente es una última instancia. Pero si yo tengo, por ejemplo, un ministro de Agricultura y me ocurre este asunto con los cerdos, los puercos, y con los pollos, este tipo de tratamiento y de la carestía de los artículos de primera necesidad, bueno, ese ministro me tiene que responder. O es una isla de poder que yo no puedo criticar ni remover. Entonces, si es así, el presidente tiene que prepararse para lo peor. Si tengo, por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana y tengo al ministro de Interior, y el ministro de Interior está hablando esas cosas que no vienen al caso, que son risibles incluso, entonces él me tiene que responder, ¿verdad? Así es. Y así puede ser también con el ministro de las Fuerzas Armadas, con todos, el ministro de Obras Públicas. Es decir, el presidente está delegando una autoridad que está consignado incluso en la Constitución de la República, porque cada una de esas instituciones tiene una ley orgánica que rige esas instituciones para el Consejo de Ministros, ¿verdad? Entonces esos ministros tienen un trabajo y esos ministros deben rendirle cuenta al país y no lo están haciendo porque el presidente, en lugar de pedirle a ellos que rindan cuenta, hace las veces de vocero del gobierno. Bueno, gracias Radamés por la intervención. Le agradecemos su presencia aquí en las mañanas del 56. Mi pregunta va orientada a lo siguiente. Usted fue precandidato presidencial del PLD en el 2009, 2014 y 2019. Y como su vasta experiencia y estratega político, en el 2020 usted vaticinaba que el PLD ganaría la presidencia, obtendría un 65% de las plazas municipales y la mayoría en el caso de lo congresual. ¿Qué falló para que esto no ocurriera así y qué está haciendo el PLD para para mejorar su posicionamiento ante la sociedad? Sí, muy interesante. Miren, hasta junio del año 2019, todo el mundo pensaba, y según lo reflejaban también las encuestas, evidentemente, que el Partido de la Liberación Dominicana se quedaría en el poder cómodamente. ¿Eso es así? así es. Ahora, ¿qué elementos se dieron para que el PLD fracasara? Yo hablo de dos. Primero, teníamos 20 años en el gobierno. Y la verdad que no estuvimos a la altura de las circunstancias en los últimos tiempos. Porque de tanto ejercer el gobierno, se le perdió como un poco, ¿verdad?, el respeto al propio gobierno. Y entonces mucha gente cogió una actitud laxa, una actitud displicente. Había bravuconadas, porque no se puede decir cosas. Los compañeros se quejaban permanentemente de que muchos ministros o altos funcionarios
no le hacían caso, le cerraban la puerta en las narices, o sea, no lo recibían, no hablaban con ellos, no atendían a los problemas, hubo esos descuidos. Y realmente la sociedad estaba cambiando. Entonces esa parte a nosotros nos afectó mucho, pero también nos afectó la división. Porque el caso del presidente Leonel Fernández fue un caso que afectó al PLD. ¿Cómo lo afectó? Digamos de una forma doble. Porque en primer lugar, vamos a suponer, tú sacas un porcentaje de la población del PLD y te lo llevas, pongámosles, como nosotros le pusimos al principio, un 10%. Pero tú sacas un 10% y el PLD tiene un 10% menos de lo que tenía. Pero ese 10% el presidente Fernández se lo endosó al adversario del PLD. Y evidentemente que en ese endoso el adversario del PLD subió un 10% y el PLD lo perdió. Entonces, si vamos a ver la diferencia entre ambos, fue de 20. Si por ejemplo el PLD tenía 50 y el adversario tenía 30, entonces al llevarse Leonel un 10, dejó al PLD con 40, y el adversario que tenía 30, al llevarle los 10, llegó también a 40. Entonces ahí hubo algo muy malo para el Partido de la Liberación Dominicana, y que fue algo que no sé por qué el presidente Fernández hizo eso. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él pocas veces y debo admitir que yo fui en el pasado así un gran amigo del presidente Fernández, una persona muy cercana al presidente Fernández. Pero si uno ve la historia reciente, por ejemplo, en el año 2011, Hipólito competía con con el presidente Danilo. No, con Vargas. Ok, en interno. Con el ingeniero Vargas Maldonado, con Miguel Vargas Maldonado, por la candidatura presidencial. Vio que Abinader, que también se había lanzado, pues tenía unos puntos, ¿verdad? Se alió, lo llamó a alianza y le ofreció la vicepresidencia. Y en esa ocasión ellos sacaron un 35%, ¿verdad? Sí. En el 12. Pero para las elecciones del 16, o sea, lo que se hizo en el 15, Abinader, que no tenía esa experiencia política, derrotó a Hipólito Mejía en la interna. Pero Hipólito Mejía no decidió irse del partido y endosarle su gente al PLD, sino que se quedó en el PRM. Y luego, en el 19, también ocurrió lo mismo. Abinader le gana a Hipólito la candidatura presidencial, e Hipólito, que había sido presidente de la República, no se va, sino que llega a un acuerdo con Abinader y, bueno, evidentemente apoya de manera resuelta a Abinader. Eso lo hizo Hipólito, que había sido presidente de la República en una ocasión con el PRD. En el caso del PLD, Leonel Fernández había sido presidente 3 veces, 3 ocasiones. Y porque perdió la candidatura, decide en un acto de soberbia irse del partido y trabajar para que el partido pierda. Ni siquiera irse del partido y decir, bueno, yo a ese partido a su suerte, sino trabajar para que el partido pierda, endosándole el prestigio de él y las personas que se habían ido con él, endosándoselo a la candidatura de Abinader. Entonces ahí estuvo sin nada, principalmente la derrota del PLD, porque ¿quién iba a pensar en junio del año 2019 que para octubre de ese mismo año iba a haber un desenlace como el que tuvimos? Ingeniero, hay algo era inaudito. Ingeniero, hay algo que me preocupó de su respuesta, es que usted dice que usted tenía, o sea, de lo pasado, usted tenía una buena amistad con el presidente Fernández. Entonces nosotros visualizamos que el Partido de la Liberación Dominicana necesitará de aliados para volver al poder. ¿No sería la fuerza del pueblo esos aliados? Y esa amistad de vieja serían los que irían donde Leonel Fernández a pedirle el apoyo.
Bueno, podría ser, eso es muy importante, David. Mira, yo siempre he sido una persona muy respetuoso, pero he pretendido serlo de los demás. Sí. Por ejemplo, he dicho públicamente, nunca he hablado, nunca he denostado al presidente Fernández públicamente en ningún sitio. Lo he tratado con consideración y con respeto. Incluso lo que yo hago son análisis políticos del comportamiento que él ha tenido. Entonces, en el PLD, como que un poco la gente dice, mira, Leonel salió del PLD y nosotros tenemos que ser enemigos de Leonel. Yo no creo en eso, absolutamente nada. En la política se hace algo a conveniencia. Si mañana, si ayer el presidente Fernández se fue del PLD e hizo ganar a Abinader, Sí. bueno, mañana puede volver al PLD, o mañana puede mirar hacia el PLD, no volver, y hacer ganar al PLD. Eso puede ser, y si eso va a ocurrir, nosotros no podemos oponernos de ninguna forma a eso. Lo primero que tenemos que tener es con él y con la fuerza del pueblo un trato de respeto y de consideración que ellos no lo han tenido al día de hoy con nosotros, porque el presidente Fernández y la fuerza del pueblo, en lugar de ir a la población del país, a los indecisos, a la gente que no está participando en la política, a procurar conquistar a esa gente, ellos entienden que es mucho más fácil ir a pescarlo dentro del PLD. Y esa política la tienen ellos de diezmar al PLD. Entonces, aún así, nosotros no descartamos de ninguna manera una alianza política con la fuerza del pueblo. Ingeniero, indudablemente pues la división que hubo en aquella ocasión con el PLD pues lo llevó a la situación que está en estos momentos y a salir indiscutiblemente del poder. Para el 2024, ya que el PLD se está encarrilando en una nueva renovación, tanto de su comité político, de su comité central, con el Congreso que también realizaron, se puede decir que están resurgiendo como el ave fénix. Todo este trabajo que se está haciendo y entonces ya lo interno de las bases hará que el Partido de la Liberación Dominicana tome el poder de nuevo para el 2024. Pero usted me lo va a responder después de una pausa. Vámonos pues, señor director. Pueblo dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos, porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres queridos. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunarnos. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. En Pinturas Magistral creamos una nueva fórmula de última generación, Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático. Semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G, porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral, 809-568-8913. Pinturas Magistral, el placer de pintar.
partir de este 10 de agosto, los usuarios del corredor 27 de febrero, además de pagar en efectivo, podrán pagar con tarjeta SD-Go o tarjeta de crédito y débito Visa o Mastercard sin contacto. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnie Tronel el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnie Tronel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnie Tronel. Gracias por permanecer enlazado con nosotros en las mañanas del 56. Habíamos dado una pregunta en el aire al ingeniero sobre si podrá el Partido de la Liberación Dominicana pues retomar el poder para el 2024. Yo pienso que sí, que el PLD se encamina a retomar el poder en el año 2024. Porque si nosotros analizamos los referentes históricos, podemos llegar fácilmente a esa conclusión. Y referentes históricos no demasiado lejanos. Por ejemplo, el PLD fue al poder en el año 1996, y perdimos las elecciones en el año 2000. Luego entró el PRD al poder en el año 2000. Y vinieron elecciones en el 2004. ¿Por qué gana el PLD de una forma significativa las elecciones del año 2004? Bueno, la gana porque los electores se pusieron a mirar y a recordar cómo era el gobierno que el PLD había ejercido en el periodo 1996-2000 y lo compararon con el gobierno del PRD 2000-2004, el gobierno que venía ejerciendo, y la gente vio que aquel gobierno había sido mejor. Y nadie está preparado para retroceder. A nadie le gusta eso. Y entonces la gente decidió volver con el PLD porque había gobernado mejor. Si ocurre ahora en el año 2024, que la gente va a tener también otros referentes. El referente del gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader, que hasta ahora es un gobierno, ¿verdad?, que no anda bien, hasta ahora, para dar el beneficio de la duda, y los grandes gobiernos que hizo el presidente Danilo Medina en el periodo 2012-2020, esos gobiernos que redujeron la pobreza general a un 50%, es decir, de un 41% a un 20%. 41 en el año 2012 a un 20 en el año 2020. Y la pobreza extrema de más de un 9% en el año 2012 a menos de un 3% en el año 2020. La bajaron a una tercera parte. Entonces esos gobiernos aplicaron la justicia social. Es decir, el reparto de la riqueza quedó equilibrado en esos gobiernos. Pero también el gobierno de los manejos económicos. El gobierno del crecimiento de la economía, de la producción de riqueza. El gobierno que llevó el Producto Interno Bruto a más de 90.000 millones de dólares en el año 2020.
el gobierno también del desarrollo de la infraestructura. Es decir, cuando vean todas esas cosas, la gente, y la compare con lo de ahora, van a decir, bueno, los gobiernos del presidente Danilo Medina fueron mejor. Y esos gobiernos no eran de él, simplemente, eran gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, el PLD sabe gobernar y el PRM no sabe gobernar. Y la gente va a mirar hacia nosotros, al margen de cualquier tipo de resquemor, o de campaña sucia, o de campaña negativa que se esté haciendo, porque la vida se nutre de realidades. Y la gente sabe que alguien puede hablar mal, pero si usted va y no tiene con qué comprar la comida, no tiene con qué pagar la casa, no tiene con qué llevar los hijos a la escuela o algo así, eso se impone frente a cualquier tipo de comentarios que se pudieran hacer. Ingeniero, precisamente cuando el gobierno le tocó rendir cuenta por su primer año, entre los logros que citó está un Ministerio Público independiente. Tanto así que se creó un spot en el que se destacaba eso y se hacía alusión a los apresamientos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que esa situación no le ponga difícil el camino, no sea una piedra, un obstáculo en el camino para el Partido de la Liberación Dominicana? Pienso que al final no será así. El principio en realidad es, si usted ejerció una función en el gobierno, cualquiera que sea, usted tiene que estar en la obligación y consciente de que en cualquier momento va a ser escrutado por un nuevo gobierno o por la justicia. Sí. Y entonces lo que tiene que tener es su cuenta clara. Entonces el que se equivocó y tiene que pagar lo que hizo. Ahora, eso es distinto de que tú estés judicializando la política, sí, utilizando la justicia como un instrumento para hacer política. Es completamente distinto. Entonces siempre se debe respetar y vivir en un estado de derecho y respetar lo que sería la integridad de las personas, ¿verdad? El debido proceso que debe seguirse. Se supone que la justicia no es ciega, está juzgando las cosas, pues hay que dejar que la justicia actúe y que actúe sin presiones. Entonces, si un gobierno dice que la justicia ha sido independiente, pero presenta los apresamientos como un logro de su gobierno, pues verdad que no ha sido independiente. Entonces eso ya lo ha presentado la Procuraduría General de la República. Tiene coherencia. Pero entonces ¿cómo es la cosa? ¿Hacer un anuncio con eso? No. Sí. No sabemos lo que está haciendo la justicia. Creemos que la justicia está actuando bien, pero no sabemos lo que está haciendo. Entonces el gobierno está haciendo un manejo, digamos, yo diría hasta habilidoso, de tratar de presentar al PLD como un partido corrupto, de gente corrompida, de cosas. La corrupción existe en todos los gobiernos y en todos los tiempos. Lo que no debe haber es impunidad. Ahora, para que la corrupción disminuya y la impunidad no sea grande, como se llamaría así, ¿qué usted tiene que hacer? Tomar todos los controles que sean necesarios. De ahí están las leyes, de la ley 340-06, la ley de compras y contrataciones, y una cantidad grande de mecanismos que se han establecido para evitar, para disminuir lo más posible que la gente haga su travesura. Pero nunca eso se lleva a cero, porque donde hay manejo de dinero, donde hay cosas, la gente siempre tiene la tentación de quedarse con algo. Hay gente que hace eso en todos los partidos y en todos los tiempos. Entonces lo que no puede haber es impunidad. Es decir, usted lo hizo, usted paga por eso. Al día de hoy, un año y pico después de que el gobierno del presidente Luis Abinader ha estado ejerciendo, no hay un solo caso de corrupción que haya sido juzgado del gobierno pasado. Sí. Un solo, porque incluso el caso que le llaman el pulpo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, eso está
en un proceso de instrucción, no se ha formulado acusación formal contra nadie. Incluso el Ministerio Público está pidiendo ahora prórroga para hacer eso. Entonces, ¿cuál es? Porque la gente puede hablar, pero usted tiene que también demostrar los hechos, porque en habladuría no podemos quedarnos. Hay una parte que usted no mencionó cuando hablábamos de la salida del poder del Partido de la Liberación Dominicana, y es la situación que se dio en la Plaza de la Bandera. Grupos que estaban en contra del PLD se fueron allí y a través de las manifestaciones crearon una situación que el PLD le fue muy difícil después de manejar. Pero ya pasando las elecciones, vemos que esos mismos grupos, parte de esos grupos, uno de ellos enquistados en el gobierno, también presionan para que se den estas persecuciones. Inclusive algunos de ellos han amenazado con hacer oposición al gobierno si esto no se da. Y ya más recientemente hemos visto inclusive a un director de participación ciudadana que se convierte en el zar de la compra y las contrataciones del Estado. Entonces, ¿usted cree que esa campaña que se hizo en el 2020, antes de las elecciones, y la que continúa ya en el gobierno, es en contra del PLD o del sistema del partido? Mira, hay muchas interpretaciones de todo esto. Ese es un tema muy profundo y muy importante. Se habla de que el mundo está viviendo un proceso disruptivo, que se están dando cosas que son las cosas más impensables, ¿verdad? Que la gente está rompiendo prácticamente el asunto de los esquemas. Entonces, en el caso de la República Dominicana, hay unos ciertos sectores que han pretendido hacer opiniones independientes, entre comillas, pero esas opiniones no son independientes. Esas opiniones merecen a una consigna y tienen un determinado interés. Entonces, creo que hace mucho tiempo que aquí no se producía una clarificación de eso como la que se está produciendo. Por ejemplo, usted ve que la gente que hacía protesta en la Plaza de la Bandera y que hablaba de esto y que iba a los programas y que hacía cosas y que eran independientes y que hablaban de cosas, no eran independientes, eran personas interesadas en ocupar cargos en un gobierno distinto del PLD, y lo han estado ocupando, están ahí, la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, un intelectual como Andrés L. Mateo, por ejemplo, para decir una cosa así, bueno, él era el zar de la independencia, bueno, ahora es embajador del gobierno del PRM, y eso no se discute. Esa gente se ha descubierto. ¿Dónde está Juan Bolívar Díaz? Bueno, está en España. Y así sucesivamente, tú lo vas buscando y la mayor parte de esa gente obedecen a un esquema. Y yo digo, qué bien, porque nos estaban haciendo daño presentándose como independientes. Ahora ya sabemos quiénes son. No tienen por qué ocultar lo que en realidad ellos están buscando. Eso de la Marcha Verde, muchos de ellos eran gente interesados en determinadas cuestiones y que eran, digamos, acicateados por la gente del hoy presidente Abinader, para que fueran un foco en contra del PLD. Eso se usa prácticamente en todos los países. Los abogados le llaman a eso que son asuntos de chicanas y trapacerías y cosas así que utilizan los colegas para mortificar a los otros. La pregunta era algo porque ese mismo grupo también, cuando en su momento el objetivo era el expresidente Fernández, también montaron los juicios populares. Lo hacen en todas partes. A mí mismo me montaron un show en la CDE en aquel tiempo, porque son cuestiones pagadas por intereses. Esa gente funciona y dice, bueno, mira, vamos a sacar a fulano de tal sitio, entonces tú vas a hacer tal tipo de campaña, van a hacer tal tipo de cosas, no queremos esto, no queremos lo otro. ¿Cuánto tú vas a cobrar por eso? Porque no son cuestiones gratis, son cuestiones completamente pagadas. Lo difícil que para ellos... En la Marcha Verde, mucha gente que
iba en autobús, esos autobuses llevaban aire acondicionado. Sí. Y eran autobuses cómodos y muy buenos, porque la gente exigía que si iba a ir a vocear a la Plaza de la Independencia o a cualquier otra plaza de esta, en la Lira, en otros lugares, sí, tenían que ir cómodos, seguro que le brindaban una buena comida o lo que sea. Es decir, esas son cuestiones que se hacen de la política. Ahora, ¿qué prevalece con la política? La solución de los problemas. Porque si tú utilizaste todos esos métodos para llegar, a ti te van a exigir ahora que produzca. Y eso es inevitable. Si el empleo disminuye, el empleo tenía una cantidad de empleados A y bajó a una cantidad B, usted paga por eso. El novato del año siempre al segundo año le exigen que supere los números. El primer año le dan al novato la oportunidad de tirarse muchas fotografías, de pasear y de hacer una serie de cosas. Pero bueno, mira, te estamos pagando tanto y tú tienes que presentarme unos números, unos resultados, porque esto no puede seguir así. Vamos a pasar al otro SEC, ahí donde están nuestros compañeros Felipe Valdés y don Heuri de Paula. Ingeniero, hemos hablado de todo, menos de la parte en la que usted es más versado, que es la parte de la energía eléctrica. Después de casi 2 siglos, el problema eléctrico sigue siendo un dolor de cabeza en nuestro país. Pasaron 20 años de gestión de gobierno del PLD, y aunque hizo muchas inversiones, las actuales autoridades y funcionarios dicen que lo que le dejaron fue una inversión de plantas que no tienen energía renovable, que no son amigables al medio ambiente. Pero yo veo que el PLD no sale a defender la inversión que hizo en el sector de eléctrico. ¿Cuál es su opinión? Háblenos de eso. Sí, no hay ninguna duda de que el servicio eléctrico en la República Dominicana, que al igual que el agua se constituyó un servicio público de primera necesidad, ha tenido, ¿verdad?, un pasado muy, muy difícil. Ese pasado, si se quiere, desde el punto de vista psicológico, se remonta a la época de Trujillo. En los años 50, lo que después fue la Corporación de Electricidad se llamaba la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, que era propiedad de extranjeros, de la Estona Nuester. Entonces, en esas ocasiones, Trujillo hizo los barrios de mejoramiento social y una parte, ¿verdad?, del ensanche de Luperón, y le pidió a esa compañía que le diera electricidad a la gente que estaba mudando a esos barrios. Era gente pobre, y la gente le dijeron que tenían que pagar porque eran del sector privado. Entonces Trujillo, viendo esa situación, en el año 1955 nacionaliza la empresa eléctrica para poderle dar luz gratis a mejoramiento social y también a parte del ensanche Luperón. Entonces, de ahí psicológicamente los dominicanos se nos metió en la cabeza de que el servicio eléctrico era gratis, al igual que el agua, y la gente se resistía a pagarlo porque no tenía con qué pagarlo, según se decía. Todavía. Pero hoy se demuestra que realmente no es gratis. Entonces, el concepto de la administración está afectado psicológicamente por una tendencia a no pagar la electricidad, a robarse, como se llama vulgarmente, la electricidad. Ahora, la energía eléctrica es un activo financiero. Ese activo financiero se puede hacer con él determinadas transacciones. Tú inviertes en generación, por ejemplo, una cantidad de dinero y haces tu análisis financiero y dices, mira, yo voy a invertir $100 millones, pero luego yo voy a vender esa energía y voy a recibir $125 millones producto de la venta de la energía y me voy a ganar $25 millones. Por eso es un activo financiero. Tú inviertes si tú quieres ahí. Y si inviertes y te va a ganar tu dinero, tú dices, bueno, yo estoy cómodo con eso.
Ahora, si la gente no quiere invertir, ya sería otra cosa, que fue lo que pasó con nosotros. Se le dio oportunidad al sector privado para que hiciera las inversiones. El sector privado no hizo las inversiones porque el sector privado quería que le regalaran una serie de cuestiones. Y al no hacer las inversiones, el gobierno se vio precisado a hacer esas inversiones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Punta Catalina, el gobierno no tenía un plan de invertir más de 2.000 millones de dólares con una planta como Punta Catalina, porque no es un gobierno rico. Sin embargo, se vio precisado hacerlo porque como hacía falta generación de electricidad para cubrir la demanda, el gobierno tenía que cubrirla de esa manera. Y el gobierno entonces hizo esa inversión para cubrir el caso de Punta Catalina. Se diría lo siguiente: bueno, esa no es una planta amigable con el medio ambiente. Bueno, hay que ver, porque si la planta resiste los parámetros, digamos las normas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en materia de medio ambiente, la cantidad, digamos, de desechos, de partículas de azufre o de vanadio en las cenizas o en el medio ambiente, si la resiste bien, entonces la planta es amigable. Pero en el momento, por ejemplo, en que se hicieron los principales cálculos para la planta de carbón, lo que tú tomas es la cantidad de dinero que tiene que invertir para producir 1 kilovatio hora. Y en ese tiempo, cuando yo comencé con eso en el año 2006, el gas natural llegó a estar a $12 el millón de BTU. Ahora el gas natural está a $3 el millón de BTU, está, digamos, a una cuarta parte, pero no era el caso en ese entonces. Y cuando tú comparabas el carbón con el gas natural, producir energía con carbón era mucho más barato, mucho más rentable que producirla con el gas natural por la carestía del gas. No solamente la carestía del gas, sino también la escasez, porque solamente había gas en Trinidad y Tobago y en Estados Unidos no había disponibilidad para vender. Estados Unidos vino a tener disponibilidad para vender gas cuando se hace el fracking de las rocas, ¿verdad?, con agua y otros elementos en muchas partes de Estados Unidos, y se produce una cantidad grande de gas natural. Pero en ese momento el gas natural era extremadamente más caro. Bueno, hubo una empresa aquí que trabaja con gas natural que tuvo problemas económicos serios, sí, que fue el caso, por ejemplo, de AES en aquel entonces, ¿verdad?, porque el gas natural se había encarecido muchísimo. Entonces, como la energía es un activo financiero, si lo que se da es producir energía con gas natural, pues yo produzco la energía con gas natural. Pero si lo que más conviene es producirla con carbón, tengo que producirla con carbón. Lo que tengo que tener es cuidado de ser amigable al medio ambiente y cumplir con las normas y los procedimientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Ahí mismo, ingeniero, desde su punto de vista, entonces, ¿cuál ha sido el impacto de Punta Catalina al sistema energético del país? Pero muy grande. Si esa planta no estuviera ahí y estuviera generando ahora mismo los apagones, no lo aguantara nadie. Eso es lo primero que yo creo que es justo reconocer en el gobierno. Mira, tú has avanzado con esto, yo voy a poner aquello, porque hay muchas cosas todavía que hacer. El problema eléctrico no ha sido resuelto. El problema eléctrico es un concepto de lo que se llama empresa en marcha. Que esa empresa en marcha tiene que trabajar 24 horas. Tú satisfaces la demanda ahora por 5 años, pero en 5 años hay un mayor crecimiento de la economía, hay un mayor crecimiento de la población y la demanda está creciendo. Entonces dedícate a trabajar para los próximos años. Se nos acaba el tiempo. Porque el problema no ha sido resuelto. Y en la parte de la distribución de electricidad, tú puedes bajar las pérdidas a unos niveles bastante considerables, pero si tú no haces inversión permanentemente, las pérdidas vuelven a subir. Porque mientras yo estoy, por ejemplo, buscando medidores inteligentes, haciendo inversiones, ¿verdad?, para blindar las redes, sí, el delincuente está haciendo lo mismo por otro lado. Mira, ya trajeron este medidor y esta tecnología, tenemos que buscar la contra, pues lo de nosotros es robarnos la electricidad.
como hacen muchos aquí también en el plano empresarial. Aquí hay en el país incluso gente especialista en ayudar a ciertos empresarios a evadir impuestos, y son economistas y gente que vive, ¿verdad?, del picoteo. Así es. ¿Por qué? Porque entonces no les conviene que se cambie el tipo de, digamos, de cobro de impuestos, la estructura de impuestos, porque ellos ya están experimentados en eso. Dicen, mira, si ponemos esto por aquí y por ahí, tú pagas menos. Y así mismo es la delincuencia en el caso de el robo de la electricidad, la alteración de medidores, todo ese tipo de cuestiones. Entonces tienen que ir permanentemente haciendo esas mejoras y haciendo esas inversiones. Eso no termina nunca. Nadie puede decir, yo resolví el problema eléctrico. Bien, por un pequeño periodo, de 4, 5 años, 6 años, pero eso va creciendo. Entonces yo entendería que, en conclusión, que las autoridades actuales del sector energético deben dedicarse fundamentalmente al futuro, para satisfacer la demanda que viene en los próximos años, y no a estar dando vueltas con algo que ya ocurrió y aconteció. ¿Quién se puede echar una planta como Punta Catalina al hombro? No sé. Porque incluso también el Estado va a tener que reaccionar, pues si el Estado ha invertido $2.000 millones de dólares, y usted quiere echarlo para atrás por un asunto de un capricho, de que eso lo hicieron otra gente, el gobierno dominicano, el Estado dominicano, todos los dominicanos que fueron los que pusimos los $2.000 millones de dólares para que se invirtieran ahí, vamos a protestar y decir, bueno, espérate, yo no voy a entrar en perder ese dinero, ¿o no es así? Sí, bueno, hemos hablado de todo en el día de hoy. Profesor, la pregunta nuestra va orientada a que el país, pues fruto del primer año de gobierno del PRM, pues ha hecho una evaluación sobre las luces y sombras de este gobierno. Entonces me gustaría que abordara su valoración sobre este primer año de gestión, especialmente en el tema del endeudamiento. Y también, en ese mismo orden, el PLD le gustaría retornar al poder, ¿verdad? Entonces hay personas que preguntan, o sea, ¿qué sería lo nuevo que traería el PLD o para qué querría el PLD volver al poder? Esto lo decimos porque hay gente que dice que la obra de gobierno del PLD o el desarrollo que quiere implantar el PRD en República Dominicana pues fue interrumpido. Cuando se habla de interrupción quiere decir que hay una segunda parte. ¿En qué consistiría esa segunda parte? Bueno, ahí volvemos otra vez a lo que decíamos dentro del contexto de la energía. Nadie lo resuelve todo para siempre, ¿verdad? En un sistema que está en marcha. Lo podemos ver también en el aspecto de la salud. Yo tengo una serie de hospitales y estoy cubriendo, ¿verdad?, una serie de camas para enfermos, etcétera, pero cada día se enferman personas, la población crece y hay una serie de cuestiones que tiene que planificar siempre para el porvenir. Ahora, el PLD empezó una ruta de trabajo en materia, por ejemplo, de la justicia social, de bajar la pobreza a los niveles que yo le estaba diciendo, y esos pobres, ese 50% de esa pobreza pasó a ser clase media. Entonces el PLD en realidad, no vamos a decir que fue el padre de la clase media, sino hizo grandes aportes al crecimiento de la clase media del país. Y el PLD desea seguir trabajando para que la clase media siga creciendo, y como hay una transformación hacia arriba siempre, parte de esa clase media se puede convertir en clase alta, y parte de lo que hoy son pobres también mañana pasan a ser clase media, porque eso es lo que ha ocurrido en todos los países. No podemos creer que Suecia o Dinamarca o Noruega, o esos países que tienen un gran desarrollo social, pues han sido países que se iniciaron con eso, se iniciaron también así como nosotros. Pero otra conquista que yo creo que el PLD puede aportar mucho es en la seguridad social. Por ejemplo, ya hay tiempo de que todos los dominicanos
podamos disfrutar de una seguridad social para que uno tenga garantizado en su retiro un retiro digno, una vida digna, ¿verdad? Eso no se ha conseguido hasta ahora. Entonces hay que ir luchando por ese tipo de conquista, donde no sea difícil conseguir un techo para vivir, donde tú tengas garantizado digamos, los medicamentos para tu salud, donde tu vejez no sea una tortura, y cuestiones de esa naturaleza, y el país esté avanzado. En materia, por ejemplo, de endeudamiento, bueno, este gobierno ha sido prácticamente el campeón del endeudamiento. Nadie se había endeudado tanto en tan poco tiempo. Nadie lo había hecho, ¿verdad? Tú dirás, bueno, tenemos la pandemia, tenemos todo este tipo de cosas, pero los hechos, los números, dicen que nadie se había endeudado tanto en tan poco tiempo. Y voy a decir algo, cuando presenten las estadísticas de esos endeudamientos, no le van a poner en todos los sitios una coletilla que diga por la pandemia, sino que presentan los números, ¿verdad? Los números son números. O sea, a ellos que se preparen para que se den cuenta de que eso de la coletilla de la pandemia, la gente dentro de 1 año, 2 años, después que pase la pandemia, no se acordará más de eso. Ahora esos números van a quedar ahí sellados, de que esas son las estadísticas del gobierno del PRM. Oye, que tendrá que demostrar en su momento que en realidad fue ahora, ¿era necesario ese endeudamiento? Dicen que sí, pero nosotros decimos que no. Que había que hacer cierto endeudamiento, pero no de la forma en que ellos lo hicieron. Eso sería tema de un programa prácticamente completo. Ingeniero. Pero que se puede ver fácilmente con el impacto, por ejemplo, para abril del año 2020, hubo un decrecimiento, un impacto muy fuerte en el Producto Bruto Interno. Y después vino una parte de la recuperación. Pero evidentemente que esa recuperación no se ha producido por una generación de ingresos internos del gobierno, sino sobre la base de préstamos. Entonces nosotros lo que creemos es que había que estimular más el turismo, que es una fuente de ingresos sanos del gobierno, más la zona franca, más estimular también el asunto de la remesa y también más en la agropecuaria, para que yo tenga que coger menos dinero prestado. Es decir, vamos a suponer que yo tuviera que buscar $100 millones para la pandemia. Entonces, en lugar de ir a cogerlo prestado, que es lo más fácil, pues déjame ver cómo yo puedo hacer ahorro interno y puedo estimular, ¿verdad?, mayormente la producción, incluso las propias construcciones y las inversiones del gobierno. El gobierno ha sido acusado de no invertir un centavo. Y si el gobierno invierte, no hay ningún tipo de construcción, de inversión que sea más efectiva que la parte de la industria de la construcción. Ahí están trabajando los carpinteros, los albañiles, están participando las ferreterías, los productores de varilla, los productores de cemento, los productores de grava, los productores de pintura, todo eso motoriza mucho a la población. Entonces, ingeniero, hay un televidente que quiere hacerle una pregunta. Vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Adelante, ¿quién habla y de dónde? Buenos días, Luis Vázquez de la Unión Municipal de Juntas de Vecinos, Santo Domingo Norte. Buen día, Luis. Buen día. Sí, darle la bienvenida al ingeniero, al amigo. Siempre se preocupa por nuestro municipio, en otras ocasiones ha visitado. En esta ocasión quiero solicitarle que en caso de llegar al gobierno a dirigir los destinos de la nación, tome en cuenta el distrito municipal de La Victoria, ya que es un distrito ecoturístico. Tenemos el parque de aquí, de los humedales de Los Amas, tenemos el santuario de Chonza, tenemos producción de cacao, hermoso, pero no fue tomado en cuenta en la anterior gestión, no hubo crecimiento. Entonces, desde el turismo que usted acaba de mencionar, sea impulsada esa zona y pedirle
a ver si en la medida de lo posible ustedes pueden garantizar los puestos políticos, ya que actualmente se encuentran ministros de este municipio, ya pasan de 3. Entonces, eso garantizaría también que las fuerzas que lleguen van a dar participación al ambiente aquí municipal y al crecimiento. Gracias. Bueno, muy bien, yo entiendo que te saludo y evidentemente que el Distrito Municipal de La Victoria ha crecido tanto que ya va a tener que constituirse en un municipio. Es lo que le espera, hay movimiento en ese porque sentido. hay ya, ese es un distrito municipal que tiene, creo que 5 vocales y tiene más de 35.000 o 36.000 electores en este momento, votantes. Al igual, son 3 distritos grandes que hay en el Gran Santo Domingo. Está el distrito municipal de La Victoria, está el distrito municipal de San Luis y el distrito municipal de La Caleta, que son distritos municipales ya de 5 vocales, y con el crecimiento se convertirían también en municipios. Entonces, evidentemente que ese es un distrito municipal que ha sido olvidado. Se ha tenido muchos problemas, por ejemplo, con el asunto del arreglo de las calles, las viviendas, las ayudas del gobierno. Hay que dedicarle especial atención a ese distrito municipal, que tiene incluso muchísimas zonas que son rurales y que son bonitas, incluso atractivas para el turismo. Por ejemplo, el pequeño santuario, se le puede decir la capilla de la Virgen de Schoenstatt, que yo lo he visitado y que he ido ahí. Eso tiene un atractivo bastante grande. Usted sabe que Juana Batista es una representante de ese municipio. Qué bien, Juana. Y Felipe Valdés también. Y entonces, el propio cambio ya de la cárcel de La Victoria, porque La Victoria se conocía simplemente por la cárcel. Mira, La Victoria, la gente no creía que había un distrito municipal próspero y que había una población grande ahí, sino en la cárcel de La Victoria. Entonces, toda esa imagen hay que irla cambiando y convertir ese distrito en municipio, y aparte de eso, darle la categoría, la relevancia en el turismo y en otras áreas, porque hay mucha tierra ahí, y eso puede ser un gran polo industrial y hasta agrícola. Sí. Así es. Porque siempre se ha pensado que, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo hay una demanda muy grande de bienes y servicios, sobre todo en productos agropecuarios. Entonces, en otros países, para tú gastar menos en transporte, el granero de las 2 grandes ciudades, o sea, la ciudad de lo que es la provincia de Santo Domingo y lo que es el Distrito Nacional, debía ser esta zona aledaña ahí a Monte Plata, porque eso ayudaría a cargar los productos muy poco. Sí. No es traer el producto de la frontera, estaríamos más cerca, para acá, sino que cuando eso crezca se puede desarrollar estos polos de producción agropecuaria y de transformación, incluyendo agroindustria, porque aquí no se le está poniendo valor agregado, ¿verdad?, a la producción agropecuaria casi, sino que haya una buena agroindustria, y esa agroindustria, bueno, los productos podían ser llevados a un mercado relativamente cercano, aquí mismo. Entonces, yo creo que eso es algo muy favorable, que nosotros lo vamos a contemplar cuando lleguemos al gobierno en el año 2024. Llegando al final, Juan. Si hablando no, pero se me quede. Usted tiene una maestría en análisis financiero, así que la parte que estamos tocando aquí de las finanzas del país, pues me gustaría que usted analizara lo siguiente. Con todo este endeudamiento que tenemos, o no la deuda en sí, sino, se tomaron los préstamos, pero encima de todo eso, vemos a un ministro, como fue el ministro Vázquez, que dice que no hay recursos para combatir la delincuencia. También tenemos a un ministro de Agricultura que no ha podido hacer que esos productos lleguen a las casas dominicanas a más bajo costo, y una serie de situaciones que se están dando. Entonces, ¿qué está pasando con el dinero? Pues se está tomando prestado. ¿Dónde está? Bueno, esa es una pregunta interesante. Creo que las autoridades tienen el reto de decir qué han hecho con todo lo que se ha tomado prestado. Porque en realidad
El mismo gobierno ha admitido y los analistas del gobierno han admitido que el sector de las construcciones gubernamentales, estoy hablando de obras públicas, vivienda, etcétera, escuelas, todo eso, ha estado completamente deprimido, que el gobierno no ha invertido nada. Y que todo ha sido puesto en gasto corriente y no en gasto de capital. Entonces esos gastos corrientes hay que ver cómo es que el gobierno lo ha invertido. Yo veo que el gobierno incluso está hablando ahora de donar vacunas. Así es. A otros países, ya he mencionado 3 países en los que está donando vacunas, de que es un programa, de que es un buen gesto, pero obviamente lo que está detrás de eso es que el gobierno compró demasiadas vacunas. Exactamente. Vacunas que no va a usar. Entonces yo, bueno, me invento lo de la donación para que se vea que yo soy altruista, pero el gobierno no puede ser altruista cuando está abusando del endeudamiento, llevando ahora mismo el endeudamiento a un 70% del Producto Interno Bruto, de la riqueza del país. Entonces, usted es altruista cuando usted es un país ya desarrollado, pero el gobierno no debió haberse programado para donar vacunas. Compraron vacunas en exceso, y esa vacuna, por ejemplo, una vacuna de la Sinovac, cuesta $18 cada vacuna. 18. O sea, que cuando usted regala 270,000 vacunas de esas. Medio millón es que están pretendiendo ellos regalar, pero podemos ponerle que hay un promedio de $20 por vacuna. Pero donarla también tiene un costo. Son $10 millones. Y $10 millones, pongámosle al 50. Dan para algo. Da para mucho dinero. Yo no sé. Entonces, evidentemente que ahí hay muchas cosas de esas que están envueltas. Yo he pensado, no que se haya cogido el gobierno algún dinero, porque eso no es posible, no es posible hacerlo, pero sí que se ha malgastado, sí. Ingeniero, nosotros teníamos estipulado conversar con usted, cuenta de eso. Nosotros teníamos estipulado conversar con usted entre media hora, 45 minutos, pero ya pasamos de la hora. De la hora nada más. Sí, porque conversar con usted siempre es interesante. Pero yo no quiero, hay una pregunta que yo no quiero dejarla sin hacérsela. Celso Marrancini vuelve al sector eléctrico. Ahora vuelve en una comisión de liquidación. Todos sabemos que el sector eléctrico ha sido uno de los desencantos del presidente Abinader. Él ha admitido públicamente que el sector eléctrico no ha dado la talla en lo que él quiere. Entonces, esa liquidación que al principio se quería hacer por decreto, y luego de que se dieron cuenta que el Congreso tenía que participar en la misma, han venido dando túmbulos, como que no tienen un norte definido en eso. ¿Cuál es su visión de eso? Bien, en el caso de él se puede ver una imagen de un gobierno que es de empresarios. O sea, que ahí cada empresario tiene, por ejemplo, el ministro de Agricultura es un gran empresario agropecuario. Un gran empresario. Macarrulla. Macarrulla es un gran empresario. Marrancini también es otro empresario. Y tú lo vas a ir mirando uno tras otro. El propio ministro de Hacienda viene de un sector del empresariado. O sea que el ministro de Turismo viene de un sector del empresariado. El perro está cuidando la carne. Bueno, están jugando varios roles. Y esos roles están originados en que en la República Dominicana todavía no hay una clase gobernante que dicte las reglas del juego político. Lo que hay en la República Dominicana es una clase dominante, integrada por rentistas que están buscando siempre aprovecharse del erario público para tener determinadas facilidades, ya sea en la obtención de terrenos, ya sea en las exenciones fiscales y en un paquete de cosas más, en un sinfín de cosas más. Yo pienso que el presidente Abinader, que es parte de ese conglomerado, él debe darse cuenta de que esas son cuestiones con las que hay que tener cuidado, porque después se van a ver quiénes han tenido ventaja comparativa y quiénes no.
y como que si tú estás combatiendo que haya gente que se haya enriquecido, siendo pobre se haya enriquecido con los gobiernos, también es malo que uno que diga tener dinero, también haya acumulado una determinada riqueza, porque hay que ver. Porque hay gente aquí que dice, no, yo soy yo tengo unas propiedades y cosas, yo tengo 1.000 millones de pesos, pero es mentira que usted no tenía ese dinero. Usted va al gobierno y dice que tiene 1.000 millones, pero usted va a hacer esos 1.000 millones en el gobierno. Sí, así es. De hecho, nosotros supimos de gente que se creó reputación económica para poder asumir un cargo. Para que la gente creyera y ponían en sus papeles lo que querían, su aspiración, no su verdad, sino la aspiración que tenían. Dice, mira, yo aspiro a salir con 100 millones de pesos y voy a poner que yo tengo esos 100 millones. Sí. Y entonces la gente va a creer que yo tengo ese dinero. No se cuestiona. Y no me van a cuestionar, pero se van a cuestionar todos. Todo será escrutado y cada quien tendrá que responder por eso. Usted partió de 1.000 millones, vamos a ver cuánto usted tiene, cuánto era verdad de eso, porque para eso está la Cámara de Cuentas, para revisar las declaraciones juradas de los funcionarios. Ingeniero, gracias por estar aquí en Santo Domingo Norte. A nombre de Teledigital, de René Polanco, presidente de esta empresa, le agradecemos su visita a las mañanas del 56, igual que todo el equipo. Bien, ha sido un placer, me he sentido extremadamente contento en esta mañana, creo que ustedes lo han notado y he disfrutado mucho de la compañía de ustedes y de las preguntas. Ha sido para mí un programa de trascendencia entre los programas que uno ha tenido la oportunidad de hacer, y uno ha tenido oportunidad de participar en muchos programas en el país. Muchas gracias. Y lo felicito sinceramente a ustedes por eso. Gracias. Bueno, pues ustedes manténganse ahí, que queda un poquito más de la mañana del 56.